Bueno, buen día. ¿Dudas? ¿Nada? ¿Se acuerdan dónde habíamos quedado? Excepción. Habíamos quedado en la diapositiva justo anterior a esta. En la definición de excepciones, trap, interrupciones. ¿Sí? Habíamos dicho que en términos generales vamos a llamar a todo este mecanismo excepciones, y eso iba a englobar a dos grupos: las interrupciones, que eran las que hemos visto en detalle, y los traps. La diferencia fundamental entre las interrupciones y los traps es lo que está en rojo. Las interrupciones son asincrónicas, causadas por eventos externos al programa, mientras que los traps son causados por eventos internos. Típicamente, gestión de roles. ¿Sí? El mecanismo para atender ambas cosas va a ser el mismo. ¿Sí? Se van a declarar más entradas en la tabla del vector de interrupciones. Con esas entradas se van a gestionar estos traps, a los cuales se les va a asignar un ID numérico igual que con las interrupciones. ¿Sí? Entonces, en realidad, todo lo que estuvimos viendo no es solo para interrupciones, sino que es para excepciones en general. Y para avanzar un poquito más, algo habíamos adelantado, tenemos que meternos un poquito en lo que es el sistema operativo. ¿Sí? ¿Todos saben lo que es un sistema operativo? Windows, Linux. Bien. ¿Qué función tiene un sistema operativo? ¿Para qué sirve? ¿Por qué usamos un sistema operativo? No. Hay tareas de un sistema operativo que son indelegables. ¿Sí? Todo sistema operativo las tiene. Y hay tareas que no. Entonces, por ejemplo, FreeRTOS es un sistema operativo para sistemas de tiempo real embebidos. ¿Sí? No tiene interfaz de usuario. El controlador de las funciones administra los programas, deja un procesador. Esa es la tarea de negociación. Los sistemas operativos sirven para gestionar los recursos y, en general, compartir los recursos. ¿Sí? El sistema operativo, la función esencial que tiene es permitir ejecutar varios procesos concurrentemente. ¿Sí? Puesto en términos sencillos, varios programas al mismo tiempo. Además de permitir la ejecución, en general va a fijar límites de convivencia. Porque si yo tengo varios programas escritos por distintos programadores corriendo en la computadora al mismo tiempo, existen las posibilidades de malos entendidos entre esos programas. Entonces, el sistema operativo lo que va a hacer es gestionar los recursos de la computadora, distribuirlos entre todos los programas que estén corriendo simultáneamente, y además fijar límites en la integración de esos programas entre los otros programas, entre el sistema operativo y entre el hardware. ¿Sí? Entonces, la función del sistema operativo es generar, en general, un esquema de funcionamiento multiproceso. ¿Sí? Además de eso, me simplifica la gestión del software. O sea, es un conjunto de librerías que me permiten manejar más fácil el software, que me permiten manejar más fácil tareas repetitivas. ¿Sí? Pero en general hoy la función más importante del sistema operativo es generar entornos de ejecución multitarea, o sea, poder correr varios procesos simultáneamente. ¿Correcto? Para que un sistema operativo funcione como tal, tiene que estar un escalón arriba de todos los programas de usuario. Ustedes son todos muy chicos y ni saben lo que es DOS. ¿Escucharon hablar alguna vez al MS2? ¿Sí? ¿Escucharon hablar alguna vez de Windows 95 o 98? O, no creo que lo hayan escuchado, ME. ¿Qué escucharon de esos sistemas operativos? Yo lo usé, pero no sé cómo. ¿Vos lo usaste? 95-98 sí. Ajá. Mira, el MS2. ¿Qué problemas tenían? ¿Ninguno? ¿Andaban fantástico? No, sí, seguro que tenía problemas. Todos estos
sistemas operativos eran altamente inestables. Es decir, se metían virus, se colgaban, pasaban una serie de cosas que hacían que cada 2 por 3 había que reinstalarlo, volverlo a poner y demás. ¿Por qué sucedía eso? Porque estos sistemas operativos, especialmente, no tenían privilegios que evitaran que los usuarios los atacaran. ¿Sí? Entonces, para que un sistema operativo pueda cumplir su misión, tiene que tener asistencia por parte del hardware para que ciertas tareas los usuarios no las puedan hacer. Por ejemplo, ¿qué no tiene que poder hacer un usuario? O sea, si ustedes tienen que pensar lo siguiente. El sistema operativo, en este tipo de cosas se usa muchísimo el concepto de sandbox. ¿Sí? El sandbox es un ambiente controlado donde vos podés hacer ciertas cosas. Es como una cajita de cristal. Entonces, los programas de usuario tienen que correr en una cajita de cristal y no se pueden salir de ese sandbox, ¿sí? Porque entonces empiezan a atacar a los otros programas o tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Qué cosas no tendría que hacer un programa de usuario? ¿Qué cosas no pueden hacer ustedes cuando corren un programa en un Windows 10, por ejemplo? O en Linux. Ya dentro de ese ambiente, digamos, yo necesito que lo tenga, lo para el stack, meterse en el stack. Hacer cosas raras con el stack. Van a poder apilar cosas y desapilar cosas. Pero, por ejemplo, no se van a poder salir del área de stack que tengan asignado, o no deberían. Normalmente sí, por eso tienen todas las vulnerabilidades que tienen, porque eso no está bien resuelto. Pero en principio no deberían de hacer cosas raras con el stack. Y seguro no deberían de poder hacer nada raro con el stack de otro. ¿Sí? Porque ya vieron lo problemático que es tocarle el stack a un proceso. ¿Qué otra cosa no deberían de hacer? Hablando a nivel hardware. Hablando a nivel assembler. Modificar el PC es saltar, sí. Saltar, sí. Pero no a cualquier lado. Por eso. Solo deberías de poder saltar a pedazos de programas tuyos, que sabes que son. ¿Sí? No deberías de poder transferir el control a cualquier cosa que no sea tu propio programa. ¿Sí? Y hay otra cosa que no podés hacer. Y no se puede hacer nunca. Atender las interrupciones. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo se hace para correr 2 procesos al mismo tiempo en un procesador que solo puede ejecutar una tarea al mismo tiempo o una instrucción al mismo tiempo? Los procesadores, ustedes ya lo vieron, ejecutan una instrucción por vez. ¿Cómo hacemos para ejecutar 2 procesos al mismo tiempo? O concurrentemente. ¿Qué? Más sencillo. Hacemos lo mismo que con el multiplexador de la pantalla. Le damos un ratito al procesador a cada uno. Un ratito suficientemente corto para que nosotros humanos no nos demos cuenta. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para pasar de un proceso al otro? O sea, le damos a uno 200 milisegundos. Se cumplen los 200 milisegundos, sacamos el proceso, ponemos el proceso que sigue. ¿Cómo hacemos el cambio? Lo conocen ya el mecanismo, pero no lo sé. Guarda el estado y va. Pero ¿cómo hacemos para medir ese tiempo? ¿Cómo hacemos para decir 200 milisegundos? Contador, interrupción. Ponemos un contador como el que armamos, le programamos la cuenta en 200 milisegundos y cuando llega a 0, llega la interrupción. Y con la interrupción se produce lo que se llama el cambio de contexto. Cuando hay una interrupción, ¿qué hace? Se guarda todo el estado de un proceso. Bueno, lo que se hace es recuperar el estado de otro proceso distinto para volver de la interrupción. ¿Sí? Esa es la idea de cómo hace el sistema operativo para pasar de un proceso a otro. Obviamente, ¿quién tiene que atender las interrupciones? El sistema operativo. Y nadie más. ¿Sí? Una de las cosas que ustedes como usuarios no deberían de poder hacer es cambiar el vector de interrupción. Eso está prohibido. Ahora, para poder, o sea, para que el sistema operativo se pueda proteger, el microprocesador es el que tiene que decir, ¿vos sos usuario o sos sistema operativo? Porque si sos
sos usuario, cuando quieras entrar al vector, no te voy a dejar. Cuando quieras acceder a áreas de memoria que no te corresponden, no te voy a dejar. ¿Sí? Entonces aparece en todos los procesadores modernos uno, dos o más modos de ejecución. ¿Sí? En términos generales, lo que van a aparecer son niveles de privilegio, que pueden ser como mínimo dos: usuario, o supervisor, o sistema operativo, o como quieras llamar. ¿Sí? Puede haber más. En x86, los procesadores de la PC tienen 4 niveles de privilegio, se llaman anillos. ¿Sí? En general, cada uno de los niveles, a medida que vas escalando, te permite hacer lo mismo que el anterior, más cosas. ¿Sí? Por eso la idea de anillos. En modo supervisor, ustedes son dueños de hacer todo, como venimos trabajando siempre. ¿Sí? No tenemos restricciones de ninguna índole. Todos los dispositivos, todas las áreas de memoria, todas las instrucciones están disponibles para que las usemos. En modo usuario, no pueden acceder a los dispositivos. Hay áreas de memoria que están protegidas. ¿Sí? ¿Para qué? Para asegurar que el programa de usuario no puede interferir ni con el sistema operativo ni con los otros programas de usuario. ¿Correcto? Bien. ¿Cómo se implementan los modos privilegiados o los niveles de privilegio en un Cortex M4? En un Cortex M4 existen 2 modos y 2 niveles que dan 3 modos de ejecución, porque una de las combinaciones no tiene sentido. ¿Sí? Por un lado, el procesador puede estar en modo thread o en modo handler. ¿Saben lo que es un handler? Un handler de interrupciones. Un handler de interrupciones es la rutina de servicio. Es el término en inglés para la rutina de servicio que atiende la interrupción. O sea, la porción de código que se ejecuta cuando hay que atender una interrupción, o en términos generales una excepción, ¿no? Entonces, si estoy en modo handler es porque estoy atendiendo una interrupción. Si no estoy en modo handler, estoy en modo thread. En modo thread quiere decir que estoy corriendo un programa. ¿Sí? Lo que veníamos llamando el programa principal. Entonces, en nuestros ejemplos, donde nosotros arrancábamos el programa principal y llegaba una interrupción, arrancábamos en modo thread, y cuando llegaba la interrupción pasamos a modo handler. ¿Sí? Thread es el término en inglés para un hilo de ejecución. ¿Sí? Si escuchaban hablar del sistema operativo multithread, esto es básicamente un programa corrido, más o menos. Bien, además de estar en los dos modos, modo thread y modo handler, puede estar en modo supervisor o en modo usuario. ¿Cuál es la combinación que no tiene sentido? ¿Cuál es la combinación que no existe? Usuario handler, porque los usuarios no tienen, los handlers no corren nunca en modo usuario. Los handlers son solo del sistema operativo. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener handler solamente en modo supervisor. Y puedo tener thread en modo supervisor, que son rutinas del sistema operativo, o thread en modo usuario, que son rutinas no privilegiadas. ¿Está correcto? Esas son las 3 combinaciones posibles. Entonces, las ISR son las rutinas de servicio, siempre corren en modo supervisor. Y se le llama handler porque en general manejan un dispositivo. Handler es manejador. El programa de usuario va a poder estar en modo supervisor o en modo usuario. En general debería estar en modo usuario. Y cuando está en modo usuario va a aparecer una cosa muy interesante, y es que el R12, 13, 14, el R14, el stack pointer, va a cambiar. ¿Sí? El Cortex tiene 2 R14 distintos. Un R14 para los usuarios y un R14 distinto para el sistema operativo. Entonces, lo que nosotros conocíamos como el stack pointer va a pasar a ser el privilegio del stack pointer y, perdón, este es el modo usuario y este es el modo privilegiado. Cuando entra en una rutina de interrupción, si estaba en modo usuario,
va a cambiar el puntero internamente por el del modo privilegiado. Si estaba en modo privilegiado, no lo va a cambiar. ¿Sí? Dependiente de cada stack del otro. Los stacks, guarda con esto. Los stacks están en memoria. Estos son solamente el puntero al tope del stack. ¿Sí? Pero el contenido real del stack está en memoria. Por eso es que lo primero que te van a hacer es prohibir escribir áreas de memoria arbitraria. Porque sin tocarle el puntero le podrás destruir igual el contenido del stack. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengan presente que el stack está en memoria. Yo tengo un puntero en modo usuario. ¿Este puntero cuál es? El del proceso que está ejecutando. Apunta al stack de ese proceso. ¿Los otros procesos tienen un stack? Sí, están en memoria. Y el puntero de cada uno de esos procesos está guardado en una estructura del sistema operativo, para que cuando haga el contexto le ajuste el valor. ¿Sí? Por seguridad, en lugar de usar el mismo puntero, él mantiene dos. ¿Sí? Seguridad y simplicidad además para hacer los cambios. En otros sistemas, en otros procesadores no hay dos punteros, hay uno solo. ¿Sí? Se usa siempre el mismo. Esto no es imprescindible. Es una comodidad. Bien, ¿cómo corre el sistema operativo? Bueno, corre siempre en modo supervisor. Esta es la combinación que habíamos dicho y esto es el diagrama de estado. El procesador arranca en modo thread privilegiado. Entonces todos los programas que vinieron corriendo ustedes estaban en thread privilegiado. Por eso nunca se encontraron con ningún problema. De este modo, el procesador baja voluntariamente a modo usuario no privilegiado. Cuando hay una excepción, si estoy en este modo, voy al modo de handler privilegiado y cuando termino vuelvo automáticamente a este modo. Y si estoy en modo privilegiado, voy a este modo y vuelvo. ¿Por qué no existe esta flecha? Permitir al usuario entrar como privilegiado. Porque como deja la puerta de la llave de la puerta afuera. O sea, si ustedes se pueden elevar los permisos, ya está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a hacer para ustedes acceder a cosas que no pueden hacer? Se les van a tener que pedir al sistema operativo. Van a tener que forzar este cambio a través de qué? ¿Cuál? Ustedes están acá. ¿Sí? Los programas que ustedes escribieron para los PC corren todos acá. ¿Cómo hacen para acceder al disco? Está acá. Porque para acceder al dispositivo de hoy tienen que salir del modo usuario y entrar en el modo de handler privilegiado. ¿Cómo hacen esta transición? Porque esta no la pueden hacer. Provocan un trap. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que para pedir servicio del sistema operativo había un trap, que lo vamos a ver dentro de 2 diapositivas? En lugar de hacer una llamada subrutina, se hacía un pedido con un trap. Ese pedido del trap provoca que entre en el modo handler para atender a ese trap en particular. ¿Sí? Esta es otra de las razones por las cuales los servicios del sistema operativo no se piden con una llamada subrutina, sino que se piden con un trap o una interrupción por software. ¿Sí? Y el sistema operativo puede hacer cosas como que yo vengo de este proceso acá y él en lugar de volver acá, vuelve acá. Eso es lo que se llama el cambio de contexto. Estaba haciendo la tarea A y paso a hacer la tarea B en lugar de seguir la tarea A cuando termine. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Seguro? Bien, esa es el trap para pedirle servicios al sistema operativo. ¿Sí? Es una instrucción que se llama SBC, ¿sí? Service Supervisor, llamada supervisor, ¿sí?
Se comporta como una interrupción, o sea, tiene un número asignado, va a ir a buscar una entrada en el vector y va a poner en ejecución esa rutina y cuando termine, en principio va a volver. Pero en realidad es un trap y salta una excepción predefinida que tiene una entrada, un vector, una entrada en el vector de interrupciones también predefinida. Y esto es la forma de medir, en modo de usuario, servicios al sistema operativo. ¿Sí? Bien. Algo que dijimos varias veces, pero que no entramos en detalle. ¿Qué sucede cuando prendemos el procesador por primera vez? No se sabe. No es indefinido el estado. ¿Es indefinido? No es conocido. Bueno, a ver, ¿puede ser indefinido? No. Está predefinido. Bien, está predefinido y no sabemos cuál es, pero tiene que estar predefinido porque si no, no arrancaría. O sea, obviamente tiene un estado definido, ¿sí? Perfectamente conocido. Hasta aquí nosotros no habíamos entrado en detalle de cuál es el estado del procesador, pero no cabe duda que un par de hojas como mínimo en el manual me dicen cómo arranca el procesador. ¿Sí? ¿Qué son las cosas que me tienen que decir? Bueno, ¿qué valor tiene la RAM? ¿Qué pasa con la RAM? Sabemos que la RAM, en principio, si no hacemos nada, cuando le damos electricidad, tiene valores indefinidos. ¿Sí? Los flip-flop arrancan en estado desconocido, salvo que tengamos señales de reset. Los registros son flip-flop, también tendrían valores desconocidos. Si los registros tienen valores desconocidos, ¿qué pasa con el PC? Él tendría un valor desconocido, empezaría a ejecutar la instrucción por lo que se le da la gana a él. No puede ser. ¿Sí? Las interfaces de entrada-salida son señales eléctricas. Es peligroso que tengan valores desconocidos. Hay interfaces que pueden ser salida o entrada. Si arrancan como salida y están conectadas a otras salidas, provocarían cortocircuito. ¿Sí? Entonces, hay una serie de cosas que tienen que tener un valor conocido y bien definido durante el arranque. Todo eso, todas esas cosas que tenemos que conocer, que tienen que tener un valor totalmente definido, es lo que se llama el proceso de reset, el proceso de arranque. ¿Sí? Y eso se maneja eléctricamente con un sistema de transitorio, ¿sí? En donde cuando ustedes dan electricidad, ¿se acuerdan? ¿Vieron algo del circuito de cosas así? ¿Sí? Cuando tienen un circuito de reset, la tensión tiene este comportamiento. Bueno, por acá en algún momento habrá un comparador y este tiempo servirá para generar el proceso de reset. ¿Sí? Entonces va a haber un circuito que espera el transitorio, que va a dar el arranque inicial, va a esperar que se establezcan las condiciones iniciales y recién de acá en adelante el procesador empezará a ejecutar. ¿Sí? El reloj empezará a funcionar y se pone en marcha, pero en un estado previamente conocido que se fijó en ese tiempo inicial. Todo eso normalmente está especificado en un manual. Esto suele ser algo así como 4.000 ciclos de reloj, no son tiempos cortitos. En ese tiempo se pone todo en orden y recién pasado ese tiempo de reset, el procesador entra en condiciones de ejecutar. En el mundo de los microcontroladores cada vez más hay cosas alimentadas por pila. En las cosas alimentadas por pila parecería que esto sucede solo una vez en la vida porque se le pone la pila. Pero en realidad, normalmente en los procesadores alimentados por pila sucede algo que es poner a los procesadores en modo de bajo consumo, porque si no las pilas duran 3 días. Normalmente cuando un procesador sale del modo bajo consumo vuelve a suceder cosas como esta, porque para ponerse en modo bajo consumo apaga eléctricamente ciertos circuitos internos y cuando los prende vuelve a hacer esto. Entonces las salidas de los modos de bajo consumo también llevan tiempo y también llevan un proceso de reset parcial. ¿Sí? En algunos casos lleva hasta proceso de reset total. Depende cuánta energía queramos gastar en el proceso ese de hibernación, va a ser lo complejo que va a ser volverlo a poner en marcha al procesador. ¿Sí?
Entonces, los modos de bajo consumo, los modos de ahorro de energía, suele haber muchos modos justamente para decidir cuántas cosas queremos mantener funcionando, cuántas cosas queremos apagar, y todas las cosas que apagamos van a tener un problema volverlas a prender. ¿Sí? Básicamente el mismo problema que si le hubiéramos puesto energía a un procesador web. ¿Sí? Porque internamente lo resuelven de esa forma. Algo que para nosotros es fundamental es que el PC apunte a lo que nosotros creemos que es la primera instrucción. ¿Sí? Porque de ahí en más ya sabemos cómo funciona, ya sabemos que tenemos que inicializar y demás, pero si el procesador no empieza por la primera instrucción, tenemos un problema serio. Entonces, una de las cosas más importantes del reset es lograr que el PC apunte a lo que yo definí que era mi primera instrucción. Este mecanismo de reset cambia de procesador en procesador y cambia mucho. ¿Sí? En el caso del Cortex, es un caso bastante extraño, considera el reset como una excepción. ¿Sí? Como la excepción de máxima prioridad. O sea, no se la puede enmascarar, porque de hecho no se la puede enmascarar, no puede decir, bueno, pero no quiero que me reseten. ¿Sí? Y si estoy haciendo reset no puedo hacer otra cosa. Hasta que no termine el proceso de reset no puedo hacer más nada. ¿Sí? Entonces, el reset va a ser la excepción más prioritaria del sistema. Y va a compartir todos los mecanismos que vimos de los reset, de las interrupciones. Entonces, ¿qué va a hacer? Tenemos una tabla que es el vector de interrupciones, ¿sí? Que tiene un montón de direcciones de ¿qué? Direcciones de rutinas, ¿sí? Esto es el vector. Y lo que tenemos acá, los números que tenemos acá son punteros a pedazos de programa, a la primera instrucción de distintas rutinas. Lo que va a hacer es utilizar al mismo vector de interrupciones para decir con qué valor quiero cargar el stack pointer y con qué valor quiero cargar el PC cuando el procesador arranca. ¿Sí? Entonces, en la entrada 0 del vector, o sea, la primera, va a estar el valor inicial del stack pointer. Y en la entrada 1 va a estar el valor inicial del PC. Es decir, la dirección de mi primera instrucción. ¿Sí? La etiqueta esa que ustedes ponen cuando programan. Y a partir de acá, en el vector 2, 3, 4 y 5 van a estar las direcciones de las excepciones 2, 3, 4 y 5. La excepción 1, la primera excepción, es el reset. El vector de excepción, ¿verdad? Vector 0, vector 1 habla del vector. Vector 0 habla de la entrada 0 del vector. Y el vector 1 habla de la entrada 1 del vector. El vector de excepción. El vector de excepción. Normalmente se lo sigue llamando vector de interrupción, tradicionalmente. ¿Sí? Pero es el vector de excepciones, es correcto. ¿A dónde va a estar ese vector? En flash. Obviamente tiene que estar en memoria no volátil, que si no va a arrancar con cualquier cosa. ¿Sí? La dirección del vector es siempre fija. Buena pregunta. En los Cortex no. En los Cortex hay un registro puntero al inicio del vector. Pero ese registro es volátil. ¿Cómo se entiende esto? Ese registro arranca con un valor predefinido, que es ¿qué valor predefinido poder tener? 0. Siempre somos muy creativos, 0. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando arranca, el Cortex busca el vector en la dirección 0 y en la dirección 4. Pero yo le puedo cambiar el valor a ese puntero, ¿sí? Y usar un vector de interrupciones alternativo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sistema operativo, el sistema operativo eventualmente puede tener que ir cambiando las rutinas por X razón. ¿Sí?
Entonces, normalmente lo que va a hacer un sistema operativo es construir su propio vector de interrupciones en RAM, y una vez que le cargó los valores que correspondían, va a mover el puntero de flash a RAM, ¿sí? Y el vector de interrupciones en tiempo de ejecución ya va a estar en RAM. Entonces, lo que va a suceder es que ustedes van a tener el inicio del procesador. Durante el inicio van a tener una secuencia de boot, y recién acá van a empezar a ejecutar el sistema operativo. Durante esta secuencia de boot van a usar el vector de flash. Van a preparar el vector en RAM y una vez que el sistema operativo entra en ejecución ya usan el vector de flash. ¿Escucharon hablar de la BIOS o de UEFI? ¿De UEFI no? Pero es que es al revés. UEFI es lo que reemplazó BIOS. Ninguna PC nueva tiene BIOS, solo tiene un UEFI. Hace 2 o 3 años que esto murió después de 30 años. ¿Por qué? ¿Qué tiene de provechoso el UEFI? ¿Qué tiene de provechoso? No lo sé exactamente en detalle técnico. Lo cierto es que estas dos son esto en la PC. Son las rutinas de hardware, son las rutinas de inicialización que están grabadas en memoria no volátil, que tienen por función cargar el sistema operativo. En las PC eso es un poco más complicado porque este sistema operativo puede ser distinto sistema operativo. ¿Sí? No sé si alguna vez, si no conocen UEFI, entonces no escucharon hablar de que en las primeras PC con UEFI era muy difícil instalar Linux. Porque, de vuelta, este proceso tiene una relación muy íntima con el sistema operativo, con el proceso de poner en memoria el sistema operativo y de prepararlo para que empiece a ejecutar. Es el que le construye el entorno para que el sistema operativo arranque. ¿Sí? No se debería no poder acceder a esto. ¿A esto? No. Esto está en memoria no volátil. Esto es lo único de la PC que está en flash. Y deben ser 100K, 120K. Todo el resto de la PC es RAM. Pero no se podría, el usuario no debería no poder acceder a esto. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que no debería poder hacer el usuario? Lo que veníamos hablando antes, modificar. Esto ejecuta únicamente durante el proceso de arranque. Le transfiere el control al sistema operativo y a los fines prácticos como si no existiera más. En tiempo de ejecución. Vos como usuario no podés acceder a esto salvo para configurarlo y decirle, che, pero quiero que levantes otro sistema operativo. ¿Sí? O sea, solo podés acceder a la parametrización de esto, pero nada más. Y además eso, insisto, está en memoria no volátil, así que no le podés cambiar el código. En realidad sí, cuando hacen una actualización de BIOS, de las máquinas de UEFI, cambian el código de esto. Es todo un proceso, si alguna vez lo hicieron, es todo un proceso. ¿Sí? Esto es lo que se llama, ese sí por ahí lo escucharon hablar, también, el boot loader de Android. ¿Eso sí escucharon hablar? Tampoco escucharon hablar. ¿Nunca le cambiaron el sistema operativo de un teléfono? Un poco traviesos que son. Así como van a romper un teléfono. Sí. Por ejemplo, cuando se flashean las consolas, se cambia el boot global. Cuando se flashea, ¿qué consola? Bueno, en el caso de una Switch, yo después la flashé también puse. ¿Una? Una Switch. Ah, ¿una consola? Sí. No, en la consola el esquema es distinto. En la consola, todo el sistema operativo está en flash, si no me equivoco. ¿Sí? En el caso particular de los teléfonos, o sea, a ver. Nosotros vimos al inicio dos tipos de sistemas. ¿Cómo eran? Los sistemas de propósito general y los sistemas embebidos. ¿Sí? ¿Qué características diferenciaban a estos de estos?
Tema 1, clase 1. Ya no me acuerdo, hace mucho. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? El embebido tiene una función dedicada, tiene una tarea específica. ¿Y el propósito general? No, es totalmente variable. La PC, ¿qué es? La PC va acá. La consola Switch, ¿sí? La Nintendo Switch, ¿qué es? Está más cerca de esto. Vos no le podés cambiar el sistema operativo, podés cambiar el juego que corre, o sea, le podés poner un juego, no le podés poner un procesador de texto, no le podés poner planilla de cálculo, ¿sí? O sea, tenés un entorno muchísimo más controlado y más estable para los programas que ejecutás. Obviamente esto no es una línea así, o estás de acá o estás de acá. Si lo que lee la Switch está acá, más o menos tirando para este lado. Los celulares, ¿dónde están? Cada vez vamos para allá. ¿Qué diferencia hay entre estos y estos? Palpable y visible. El balance entre RAM y flash. En estos sistemas, entre el 50 y el 75% de la memoria es no volátil. En estos sistemas, el 5% o menos de la memoria es no volátil. Yo les dije recién, la UEFI de la PC, no sé exactamente cuánto ocupa. Con toda la furia, 1 mega. ¿Cuánto tiene la RAM la PC de cualquier otro? 2 o 4 GB. ¿Cuánto es 1 mega sobre 4 GB? Nada. Toda la memoria no volátil es la del mega de la flash. Eso es todo. ¿Por qué? Porque como es de propósito general, todo ejecuta en RAM, todo cambia. Nada tiene persistencia salvo el boot. Una vez que le preparó el entorno al sistema operativo corre en RAM, los procesos corren en RAM, todo es dinámico, todo corre en RAM. En los sistemas embebidos es todo lo contrario. En los sistemas embebidos lo único que hay en RAM, ¿qué son? La velocidad. No, ¿qué es lo único que está en RAM? Las variables. Los programas están en Flash. ¿A dónde programaron ustedes los programas? En Flash. Siempre los programas los pensamos en Flash. Es más, hasta hay tablas de datos que están en Flash. Lo único que está en RAM son las variables. ¿Sí? Y obviamente las variables ocupan un 15 o un 20% del total del programa. Si se ponen a contar cuánto ocuparon en vectores, en variables, en punteros, y cuánto ocuparon en instrucciones, en todos los programas que hicieron, van a ver que 5 a 10% de lo que ocupan de memoria en eso, el resto son instrucciones. En un sistema embebido, como no cambian, las instrucciones están en memoria no volátil. ¿Sí? Entonces, el balance de memoria es notoriamente distinto. En los celulares, ¿cómo será el balance de memoria? ¿Como una PC o como una consola Switch? En la consola Switch lo que vos cargaste en el flash es todo el sistema operativo. Lo único que se carga en RAM es el juego, pero el sistema operativo está en flash. En un sistema embebido están el sistema operativo y el programa también en flash, todo en flash. ¿Sí? Por eso te digo, el sistema embebido está más todavía para acá. Y el celular, los celulares que tienen ustedes, no un Nokia 1100, ¿no? Propósito general, pero no tanto. Casi todo es RAM de vuelta. O sea, la proporción es un poquito más grande. El bootloader puede tener 4 o 8 megas, ¿sí? Es más grande porque las rutinas de gestión de hardware son más fijas, ¿sí? Pero el sistema operativo de vuelta está en RAM. ¿Sí? Entonces, el bootloader es el que se encarga de cargar el sistema operativo. ¿Sí? El sistema operativo de un celular está almacenado en flash, pero está almacenado en flash como si fuera disco. Está almacenado en un disco de flash, no en memoria flash. ¿Sí? No se ejecuta desde el flash, se ejecuta desde la RAM. De hecho, todos los Linux necesitan RAM para ejecutarse.
¿sí? El kernel se carga en RAM y desde ahí ejecuta. Bien. Lo que hablábamos recién entonces, en aplicaciones de vida, el programa y las constantes están en flash y en RAM solo van a estar las variables, mientras que en los sistemas de propósito general todo va a estar en RAM y en flash solo va a estar la rutina mínima para arrancar y poner el sistema operativo en marcha. ¿Y dónde están los dispositivos de entrada y salida? En RAM. Están en el mapa de memoria. Los vemos como cosas raras, porque por ahí tienen registros que son solo lectura, tenemos registros que son lectura y escritura, tenemos registros que tienen bit que se pueden leer, bit que no, ¿sí? Parecería que fueran RAM, por cómo los leemos y cómo los escribimos, pero en realidad no están en RAM, ¿sí? Están ubicados en el mapa de memoria en una determinada área, ¿sí? ¿Está claro? No es lo mismo. Bueno, esto es la arquitectura general de un procesador Cortex. Si se acuerdan, habíamos dicho que los procesadores Cortex definían un núcleo universal que todos los fabricantes implementaban por igual y al cual los fabricantes le integraban su propio dispositivo de entrada y salida. El núcleo Cortex incluye algunos dispositivos de entrada y salida básicos, ¿sí?, dentro del propio núcleo. Entonces, además del procesador, que es lo que ya habíamos visto y que ya sabemos cómo funciona, se van a agregar el ENVIC. ¿Qué es el ENVIC? El miércoles. ¿Para qué sirve? El controlador de interrupción. ¿Sí? El controlador de interrupción, que dijimos que él mismo era un dispositivo de Dios también, ¿sí? Porque él tenía registros y se los podía configurar, tiene registros de configuración. Y además de eso va a incluir a otro dispositivo que es el SysTick Timer. El SysTick Timer es lo que hicimos nosotros en mapas de memoria, un contador de vuelta atrás que provoca interrupción cuando llega a 0. Bueno, es eso. Es un contador con el cual ustedes pueden programar una interrupción cada cierto tiempo. ¿Por qué estiman que habrán puesto eso en el núcleo del sistema operativo? En el núcleo del procesador. ¿Por qué ese dispositivo? Para provocar excepción. Sí, no, ese es relativo, ese provoca interrupciones, porque esto es asincrónico y externo. Pero en particular, Cortex a este lo considera tráfico. Estas son interrupciones y a este, como está dentro del núcleo, lo considera tráfico. En realidad es una interrupción, ¿sí? Con nuestra definición es una interrupción. Pero ¿por qué habrán puesto ese dispositivo? Ese es el, o sea, estos son los dos únicos dispositivos que están en el núcleo. ¿Por qué esos dos? ¿Por qué no dejar todos los dispositivos y no poner ninguno? ¿Por qué no poner más? A ver si lo llegan a ver. ¿Qué tienen esos dos? ¿Por qué esos dos tienen coronita? Tiene que ver con el ISA. ¿Con? Con el ISA. No. Con la capa de arriba. Esto tiene una estructura de capa que viene arriba del ISA a nivel capas. Tiene que ver con el sistema operativo. ¿Cómo dijimos que es el sistema operativo para hacer varios procesos al mismo tiempo? Si yo tengo esto común a todos los procesadores Cortex, el sistema operativo ya sabe cómo programar los tiempos. Entonces el sistema operativo depende del Cortex y no del fabricante. ¿Sí? Al incluir un temporizador, vos ya podés implementar un sistema operativo. Y como el sistema operativo tiene que gestionar las interrupciones, al incluir el control de interrupciones, ¿sí?, al estandarizar la gestión de interrupciones, la habilitación, deshabilitación y el vector, e incluir un mecanismo para controlar tiempos, ya con eso podés implementar el sistema operativo. Entonces lo que va a suceder
es que el sistema operativo se va a implementar para un Cortex M4 sin importar el fabricante. No van a tener que adaptar el sistema operativo a cada fabricante. ¿Se entiende? El núcleo solo depende de estos dos periféricos. Por eso los dos periféricos están incluidos en el núcleo Cortex, para facilitar la migración de los sistemas operativos. ¿Sí? Además de esto, el EPIC entonces define una serie de entradas de interrupciones que ustedes, o que el fabricante, porque ustedes en realidad no tienen acceso, porque queda todo dentro de la pastilla de silicio, que el fabricante puede usar para sus dispositivos, para lo que él decide integrar, y define además una entrada más, una interrupción más muy especial que se llama NMI. NMI quiere decir Non-Mascarable Interrupt, o sea, interrupción no enmascarable. A esta interrupción no la van a poder dejar de atender. ¿Sí? Tiene una prioridad muy alta. Entonces, en resumen, Cortex les proporciona a los fabricantes 240 interrupciones que pueden ser enmascaradas individualmente, ya lo habíamos visto, que pueden ser priorizadas individualmente, ¿sí? Donde cada una tiene un número, de la 1 a la 240, perdón, de la 0 a la 239, ¿sí? En función de ese número, o sea, esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, es el número de patita, básicamente. En función de ese número, sabemos en qué entrada del vector va a ir a buscar la rutina de servicio correspondiente, y además de esa me da una NMI. Y el NBIT tiene una conexión con el procesador muy especial, de forma tal de que el procesador y el EPIC se pueden poner de acuerdo en la prioridad de lo que estoy ejecutando para saber si tengo que atender o no una interrupción y todo ese tipo de mecanismos que ya había montado bien. ¿Sí? Bien. Excepciones. En realidad, sí, excepciones. De todo el conjunto de excepciones del Cortex M4, hay 3 excepciones que tienen prioridades fijas. Habíamos dicho que para Cortex la prioridad de las excepciones era inversamente proporcional al valor numérico. Es decir, que la interrupción más prioritaria era el 0 y la 255 era la menos prioritaria. ¿Sí? Estas son prioridades de interrupciones. Son prioridades que le pueden asignar a las interrupciones. Pero hay cosas que están por encima de esto. Por ejemplo, dijimos que el reset era más importante que cualquiera de estas cosas. ¿Sí? Y la NMI es no enmascarable, es decir, que lo tengo que atender. Es decir, que también tiene que estar por encima de todo esto. La solución que adoptaron, muy simpática, es poner números negativos. Entonces, hay 3 excepciones que tienen prioridades fijas, con números negativos, que no se pueden cambiar. El reset, que es la más importante de todas, tiene menos 3. La que le sigue en prioridad es NMI y tiene menos 2. Y las que le siguen en prioridad son, la que le sigue es un trap en particular que se llama hardware fault. Hardware fault es un trap que ocurre cada vez que ustedes hacen algo que no tiene ni pies ni cabeza. Por ejemplo, ejecutar instrucciones que no existen, poner opcode inválidos, ¿sí? Acceder a memoria que no está implementado, o sea, tratar de leer de un área de memoria donde no hay memoria. Y ese tipo de cosas, no me acuerdo. Cuando ustedes programan la placa de ustedes, ¿sí? Y hacen el prepare para poder correr el programa de ustedes, se carga en la rutina de hardware fault la prendida de un LED rojo. Cuando a ustedes se les planta el programa, no sé si les sucedió armando en los laboratorios que se manden alguna macana y se plante la placa y no haga más nada.
y se prende el LED rojo. Si se prende el LED rojo es porque ejecutaron algo suficientemente mal, ¿sí? Como tratar de leer dirección con un puntero que está sin asignar o ese tipo de cosas, y fueron a parar al service, al handler de hardware fault, ¿sí? La placa, la rutina que nosotros le dimos, la rutina de hardware fault, prende el LED rojo y se queda en un lazo infinito sin hacer nada. Además del hardware fault, hay 3 condiciones más de error que ustedes pueden habilitar para usarlas, que les pueden setear las prioridades y que normalmente estas no se usan y todo se mapea a hardware fault, ¿sí? Pero ustedes pueden decirle: yo, en lugar de que todo sea hardware fault, quiero ver errores de memoria, errores de bus o errores de fallas de instrucción, ¿sí? Entonces, como sistema operativo, ustedes pueden poner rutinas para detectar cuál es el proceso que está haciendo las cosas incorrectas, que se está tratando de salir de las áreas de memoria que le asignaron o que se está metiendo con instrucciones que no debería, y tomar las acciones pertinentes, ¿sí? Estos 3 fault, estas 3 traps tienen prioridad configurable y pueden ser habilitadas o no. Si no las habilitan, lo que ocurre es un hardware fault. Si las habilitan, ocurre la que corresponde, ¿sí? Y además de eso, entonces nos quedan 2 traps más. El SBC call, que es el trap que va a ejecutarse cuando ¿qué era la instrucción SBC? Para pedir servicio del sistema operativo. Entonces, cuando pida servicio del sistema operativo, va a venir a este trap, ¿sí? Este trap es el que se ejecuta cuando ustedes ponen la instrucción SBC. La instrucción SBC provoca este trap. Y este trap es la rutina del SysTick. Cuando el temporizador ese programado, ustedes lo programaron, lo configuraron y llega a 0, va a provocar este trap, que en realidad es una interrupción, no es un. Bien. Hacemos una pausa y seguimos con el recreo. ¿Sí? Bien. Muchas veces pasa que vos tenés 8 o 32 bits, acá como si fuese un número, pero cada bit tiene un significado. Este diagrama es justamente eso. Vos tenés 32 bits, pero este bit quiere decir una cosa, este quiere decir otra totalmente distinta, entonces son mapas que te dicen, bueno, el bit 7 sirve para esto, el 8 sirve para esto, del 0 al 8 son una cosa, del 10 al 15 son otra. Son diagramas que te explican para cuando vos tenés que buscar en estos datos qué es lo que significa. Salga todo un poco de él.
adelante. Sí. Bien, yo les avisé que no tengo duda. Y vamos por la mitad recién. No era solo eso de estoy haciendo algo, me interrumpen, me atiendo el teléfono y vuelvo. Yo ponía un poco más espesa la cuestión. Bien. Registros especiales, registros que contienen o están vinculados de alguna forma con el proceso de interrupciones. Primer registro, lo mencionamos, algo habíamos visto esto, nada más. ¿Sí? PSR, ¿se acuerdan que dijimos que cuando se apilaba además de los registros RCR, el PSR, que era el programa Status Register? Bueno, en el caso del Cortex hay una cosa extraña, hay 3 registros de estado que se combinan como un solo registro. Entonces hay un registro de estado, que es el APSR, que es el aritmético, que tiene los flags de la ALU. ¿Sí? Z, C, B, Q, lo conocen ya. Hay otro, que es el Interprogram Status Register, que dice cuál es la interrupción que están atendiendo. ¿Sí? Y hay otro, que es el EPSR, que es el que tiene unos bits para la parte de ejecución condicional. ¿Se acuerdan los bloques ITT? Bueno, acá se van guardando unos bits para llevar las condiciones y qué instrucciones y cuántas instrucciones van ejecutando. Si se fijan, si bien son 3 registros, no se superponen porque todo esto no se usa, todo esto no se usa, todo esto no se usa y todo esto no se usa. Entonces, lo pueden leer por separado o lo pueden leer combinado como el PSR, en donde lo que tienen son todos los bits concatenados y todavía les sobran algunos acá. ¿Sí? Esto es lo que se apila, básicamente todo el estado del procesador. ¿Sí? Las instrucciones condicionales que se estaban ejecutando y cómo estaban las condiciones, los flags y la interrupción que estaba en curso. ¿Sí? Esto es para manejar la parte de anidamiento. ¿Está ahí la prioridad actual? Habíamos hablado de que yo tenía que saber si la interrupción que llegaba era más importante que la que estaba atendiendo. Y para eso tengo que tener la prioridad de lo que estoy haciendo. ¿Está ahí la prioridad? ¿En qué número? No, eso es el número de la interrupción. Ahí dice que estás atendiendo la interrupción 17. Pero eso no es la prioridad. No, es el número de interrupción. La prioridad es programable. ¿Sí? La prioridad vos le podés poner un valor de 0 a 255. El número de interrupción va de 0 a 239. Solo hay 240 interrupciones. ¿Sí? Pero en la interrupción 17 puede tener prioridad 0. Y la interrupción 18 puede tener prioridad 255. ¿Sí? No. Lo resuelve el LENVIC. ¿Se acuerdan que dijimos que el LENVIC tenía una conexión muy especial con el Cortex? Bueno, esto le dice al LENVIC cuál es la interrupción que estoy atendiendo. El LENVIC sabe cuál es la prioridad de esta interrupción, cuál es la prioridad de la que entró y si le va a decir entró en interrupción o no. ¿Se entiende? Se lo dice en forma indirecta. Bien. ¿Qué tiene el ISR number? Tiene el número de excepción. ¿Sí? Si tiene un 0, correspondería, el 0 no existe. ¿Sí? La excepción 0 no existe. La primera excepción que existe es el reset y es la excepción número 1. Es una de las pocas cosas que no se contabilizan desde 0. ¿Sí? Entonces, en la entrada 0 del vector de interrupciones está el stack pointer, el valor inicial del stack pointer. Y el valor 0 del ISR quiere decir que estoy en un modo thread, o sea que no estoy atendiendo una interrupción. El modo 1 corresponde a la interrupción de reset. No puedo estar atendiendo la interrupción de reset, entonces no se usa. Y a partir de ahí, lo que tengo acá es el número de excepción. La excepción 2 es el LMI. ¿Sí? Si se acuerdan, eso tenía prioridad -2 y es lo más prioritario después del reset. ¿Sí?
es la excepción número 2. La dirección se va a poner en la segunda entrada del vector y cuando esté atendiendo la NMI, acá va a estar el número 2. Y así hasta llegar al 15. Las primeras 16, del 0 al 15, van a ser traps, ¿sí? O excepciones internas del procesador. Y de las 16 en adelante van a ser las interrupciones externas que vienen del EPI. ¿Sí? Bien. ¿Qué otros registros hay asociados con interrupción? A este registro ya lo habíamos visto. Primas. ¿Qué hacía ese registro? Habilita o deshabilita las interrupciones. Tiene solo un bit, el bit menos significativo, se lo puede poner en 0 o en 1, ¿sí? Y habilita o deshabilita. Si está en 0, están habilitadas, y si está en 1, están deshabilitadas. Esto deshabilita todas las excepciones, excepto los errores de hardware, o sea, todos los hardware fault, bad fault, esos 6, esos 4. La NMI, que no es enmascarable, así que no la puedo deshabilitar, y el reset, que no lo puedo deshabilitar, ¿sí? Me faltó hacer una aclaración. En los procesadores suele haber una patita que provoca reset. O sea, el proceso de reset no solo se da por alimentación, también se puede dar por una señal externa voluntaria, que es el botoncito de reset de la computadora, ¿sí? Entonces, por eso también tiene un tratamiento parecido de interrupción. Yo puedo tener un reset asincrónico, ejecutando, y de repente me llegó una señal de reset externa y el procesador vuelve a arrancar y vuelve a hacer lo mismo que cuando le dan alimentación por primera vez. Además de la primas, hay una fault mask, ¿sí? Que es parecida, también deshabilita las interrupciones, pero es más extensa que no solo deshabilita las interrupciones, sino que también deshabilita los hardware fault. Es decir, que lo único que queda activo cuando ustedes escriben en el registro este es NMI y reset. Todo lo demás está deshabilitado. ¿Por qué querría enmascarar los hardware fault? Porque sos el sistema operativo y estás tratando de poner en orden las cosas y cargar las rutinas que van a responder al hardware fault, por ejemplo. ¿Sí? O porque estás haciendo una operación que sabes que puede ser peligrosa, compleja, o estás testeando si hay hardware y sabes que puede haber un hardware fault, ¿sí? Pero lo vas a determinar de otra forma, ¿sí? Para ese tipo de cosas puede ser. Bien, normalmente estas no se tocan, ¿sí? Si quieren deshabilitar interrupciones, se deshabilitan con estas. El habitual que ustedes van a tocar es primas. Bien, también habíamos hablado del registro base PRI, que tampoco se acuerdan lo que hacía. Es la prioridad del proceso actual, ¿sí? Entonces, si base PRI está en 0, no hace nada y se ejecuta cualquier interrupción. Si yo a base PRI le pongo un valor distinto de 0, solo se van a ejecutar las interrupciones que tengan una prioridad menor numéricamente a base PRI, ¿sí? Entonces fija un piso. Las interrupciones menos importantes no las atiendo, las interrupciones más importantes sí las atiendo, ¿sí? Como numéricamente el 0 es la más prioritaria, cuando a base PRI la pongo en 0, en realidad atiende todas. Cuando le pongo un valor distinto de 0, atiende de ahí para abajo numéricamente. ¿Sí? ¿Está claro? No parece. ¿Sí? Entonces, siempre que sea mayor que 0, va a setear el valor mínimo de la prioridad. Por ejemplo, si es 3, ustedes van a atender de menos 3, que son las negativas, que son las que no se pueden configurar y en general además no se pueden enmascarar, ¿sí? Hasta la 2.
si llega una interrupción de 3 a 7, que le hayan configurado la prioridad de 3 a 7, no de interrupción 3, ¿sí? Entonces no las van a atender y van a quedar pendientes. Sí. No me queda claro, o sea, base PRI igual a 0 es como el caso de... Todas, claro. O sea, no hace comparación. Porque base PRI igual a 0 sería lo mismo, sino que primase. Porque si vos vas a atender a las que tienen un valor menor y 0 es el valor más chico que podés configurar, si vos pusieses base PRI en 0, quiere decir que no atenderías ninguna. Y en realidad para eso ya tenés esta, para no atender ninguna. ¿Sí? Entonces en lugar de tener que ponerle 255 y que a la 255 no la puedas asignar porque tiene que ser estrictamente menor, ¿me entendés? Es como que le pones 256, como tenés 8 bits, el bit más significativo se perdió y lo ves como 0. ¿Se entiende la lógica con la que está hecha? Bien. Bien. ¿Cómo se operan con estos registros especiales? Hay una instrucción, hay dos instrucciones en realidad. Move Special to Register o Register to Special. Con lo cual pueden copiar el registro especial en un registro común o el registro común en un registro especial. ¿Sí? Por ejemplo, hacen un move R0 igual a 0 o un LDR R0 igual a 0, quieran, y hacen un move, este está al revés, RS, R0, ¿sí? Si quieren saber cómo está el base PRI, usan al revés. SR, R0, base PRI, y tienen en el R0 el valor de base PRI. Eso vale para los tres que vimos, PRI más, F más y base PRI. Vamos a ver un ejemplo completo de vuelta de lo que es el proceso de interrupción, entonces, ya con todos los detalles técnicos. Antes de la interrupción, yo tenía un programa principal, ¿sí? Estaba en modo thread, no importa si usuario o supervisor. Tengo las interrupciones en 0, es decir, que atiendo interrupciones. Tengo el ISPR, ¿sí? El registro de estado, la parte de interrupciones, en 0, porque estoy en modo handler. Estoy en modo thread. Y tengo el base PRI en 0, o sea que no tengo filtros de interrupciones. Vamos a suponer que estoy corriendo en modo supervisor, porque el procesador arrancó hace poquito, y entonces el stack pointer está apuntando a mi área de stack y estoy usando el MSP, que es el stack del sistema operativo. ¿Sí? El stack privilegiado. Llega la interrupción 18. Entonces, cuando llega la interrupción 18, se reconoce la interrupción, se evalúa la prioridad de la interrupción 18. Si la prioridad de la interrupción 18 es mayor que esto, y como esto está en 0, cualquiera es mayor que esto, ¿sí? Se la va a atender, si no, no se haría nada. Como este está en 0, cualquiera va a ser atendida, a la 18 la voy a atender. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a hacer un push de los registros, de forma automática. Este es el orden en el que se hace el push. Se guarda el TCR, el TC, el LR, el R12, el R3, el R2, el R1, el R0. Una vez que se terminó de guardar esto, se va al vector de interrupciones y se busca la entrada. ¿Qué entrada? 18. Pero se busca la entrada 18 de las interrupciones. El vector de interrupciones, vamos a ver en un cachito. El Cortex en realidad tiene el vector de excepciones. Las primeras 16 son los traps.
interrupción 0 está en la entrada 17 del vector de excepciones. En la entrada 0 estaba no, ese está en la 1. Fuerte, no escucho. El valor inicial del stack pointer. En la entrada 0 está el valor inicial del stack pointer, del vector de interrupciones. ¿Sí? La excepción 0 no existe. La excepción 1 es la primera excepción, corresponde al reset, entonces lo que está acá es el valor inicial del PC. ¿Sí? Y la última es la del SIGTIC. Acá se acaban los traps internos, las primeras 16, y empiezan las interrupciones. Por eso hay 240 interrupciones, más 16 traps, 256 excepciones en total. ¿Sí? La entrada de la interrupción 18 la van a buscar ¿en dónde? En la 33 o en la 34. Porque son 16 más 18. ¿Sí? Entonces, en la entrada 34 van a tener la INQ 18. ¿Sí? La dirección de la rutina de servicio. Sacan esa dirección, la cargan en el PC. Escriben en el IPSR el valor 18, porque están atendiendo a la rutina 18. Y escriben en LR el valor FFFFF 9. ¿Sí? Este FFFF9 que habíamos visto puede ser en realidad FFFF9, FFF creo que A y FFFFE, una cosa por el estilo. El valor que escribo acá va a depender de si estaba en modo thread o en modo interrupción y de si estaba en modo privilegiado o en modo super. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber si tiene que pasar del MSP al PSP, o sea, si pasó y tiene que volver a switchar internamente los punteros de stack, cuando vuelva, ¿se entiende? Y para saber si está dando interrupciones o no. Entonces, este valor va a depender del stack y del modo de privilegio en el que esté. ¿Sí? Ese valor del R. Para lo que nosotros usamos, siempre lo vamos a ver en F9. Pero si usásemos los modos privilegiados, podríamos encontrarlo en otro valor. Una vez que termino de hacer esto, empieza a ejecutar la rutina de servicio como es habitual. Cuando termina la rutina de servicio es un BXLR y reconoce esto y sabe que tiene que deshacer este apilado. Y automáticamente, fíjense que cuando desapila, vuelve esto a su valor inicial. ¿Sí? Y eso internamente implica también haber cambiado la prioridad del proceso que estoy aplicando. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces hizo lo que habíamos dicho. Guarda todo lo que cambia, más algo más. Y cuando vuelve, deja todo como lo había encontrado. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Tipo de excepciones, lo acabamos de decir. Sí. Si por ejemplo esa excepción tuviese una propiedad de sí. Correcto. Yo le paso el clic, tenés que poner un número más chico que 5. Si vos querés que esta se atienda, tenés que ponerle 6 para arriba, numéricamente. ¿Sí? Porque cuanto más chico el número, más importante. Entonces, si vos acá pones algo distinto de 0, va a tener que ser por lo menos uno más de las que querés atender. Si esta estuviera configurada con prioridad 5, vos acá tenés que poner 6. ¿Sí? Bien.
Tipo de excepciones, lo acabamos de decir. El ARM diferencia entonces dos tipos de excepciones. Las internas, los traps, que son causadas por el núcleo, que son siempre iguales, que no dependen del fabricante, que son las primeras 15 excepciones, ¿sí? De la entrada 1 a la entrada 15, la 0 no es una excepción, no existe la excepción 0, ¿sí? El reset es la primera, el SIG es la última. Y en el medio están la NMI, la Hot-Fault, la Harvard-Fault y esa que habíamos visto, la SLC. Todas esas están acá. ¿Sí? Esas son universales. Cualquier córtex las tiene puestas en el mismo lugar, siempre iguales. Y están numeradas del 1 al 15. Y las externas, que son realmente las interrupciones, que son las que dependen del fabricante. Entonces, ¿qué significa la interrupción cero? ¿O para qué sirve la interrupción cero? Ya va a depender del fabricante del procesador. Alguno habrá puesto en la interrupción cero un sistema de comunicaciones serial y otro habrá puesto otro sistema de temporización. ¿Sí? ¿Qué hay asignado de acá para abajo? Van a tener que buscar los manuales del fabricante. ¿Sí? Cuando se habla del número de excepción, el número de excepción va del 1 al 255, mientras que los números de interrupciones van del 0 al 239. Y va a haber 16 de diferencia entre el número de interrupción y el número de excepción. ¿Sí? Entonces, el número de excepción va a ser el número de interrupción más 16. Tenemos 255 interrupciones, excepciones entonces, 240 son excepciones. En el procesador que nosotros usamos, el MPC 4337, solo están implementadas 53, las primeras 53. Es decir, al fabricante no le hacían falta más que esas 53 para todos los dispositivos que tienen puestos. ¿Sí? Para que comparen diferencias de diseño, un procesador de otro fabricante de más o menos el mismo porte que se usa en otra versión de CIA tiene 144 interrupciones implementadas. Fíjense la diferencia de 53 a 144. Más o menos la misma cantidad de dispositivos, más o menos las mismas características. ¿Sí? Pero tiene muchas más interrupciones. O lo que también sucede es que a veces un fabricante hace una misma interrupción para varias cosas. ¿Sí? Por ejemplo, la misma interrupción, o sea, la interrupción maneja toda la comunicación de un puerto de comunicación. Esa interrupción puede decir que se transmitió el dato, que se recibió un dato nuevo, que hay un dato con error. ¿Sí? Entonces, nosotros en la interrupción tenemos que ir a ver un registro de estado para distinguir cuáles son las condiciones. En cambio, otros fabricantes pueden poner interrupciones distintas para cada cosa. Esta por dato transmitido, esta por dato recibido y esta es por error. ¿Sí? Entonces, esos son criterios del diseño. Cada excepción se identifica con un número, cada interrupción también se identifica con un número y hay una diferencia de 16, ya lo dijimos. El EPIC maneja las interrupciones, no las excepciones. Ojo, algo toca de las excepciones. ¿Sí? Toda la configuración de las interrupciones se hace a través de una tabla. ¿Qué datos tiene esa tabla? La dirección de la rutina de servicio. Fuerte. La dirección de la rutina de servicio. La dirección de la rutina de servicio es una de las cosas que necesitamos. ¿Qué más? El índice de la interrupción. No, eso es fijo. La 1 es la primera, la 3 es la quinta, ya está. Por eso las numeramos consecutivas, correlativas y listo. ¿Qué más hace falta? ¿Qué otra cosa hacía el EPIC? El pedido de interrupción. ¿Qué es el pedido? La barra que iba al. Sí, él tiene las 244 patas, entran de EPIC. Pero había una que iba al procesador que después porque daban una variable global, creo que después que se atendía la rutina, la limpiaban la variable. ¿Qué era eso? Eso era una bandera que decía si había un pedido pendiente o no. ¿Se acuerdan? Para cada interrupción había una bandera que nos decía si había un pedido pendiente.
Y había otra bandera más. Esa bandera es de solo lectura, o sea, o en principio sería de solo lectura, yo debería poder solo verla. Pero hay otra bandera más que tiene el ente para cada interrupción. Aclarar si quiere habilitarlo o no. Tenía una bandera para decir si quería ver las esas interrupciones o no, para deshabilitar cada interrupción individualmente. ¿Se acuerdan? Bien, ya vamos tres cosas. La dirección de la rutina de servicio, la bandera que me dice si hay un pedido pendiente, la bandera que me dice si habilito o no la interrupción. ¿Qué más? ¿Qué más le tenemos que decir de una interrupción? La prioridad. ¿Sí? Esas son básicamente las cuatro cosas que le vamos a configurar al MBIT para cada interrupción. La prioridad, si está habilitado o no. Él nos va a decir si hay un pedido pendiente o no. Y la dirección de la rutina de servicio. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Pero entonces yo pensaba que como se organizaba en una tabla, en un vector, la interrupción. Vamos por partes, decía ya que el estimado, porque esta parte se pone complicada. Esas son todas las cosas que necesita saber el MBIT de una interrupción. ¿Sí? Entonces, necesitamos saber el vector, el número de interrupción, porque eso está dado por el orden simplemente. Si está habilitado o no, ya vamos a ver cómo se usa el seguro. Si está pendiente o no. Y el MBIT va a llevar además un bit más para saber si está activa. ¿Qué querrá decir que está activa? ¿Cuándo una interrupción estará activa? Cuando se está ejecutando la rutina de servicio. ¿Sí? ¿Y por qué tendrá un bit por cada interrupción activa? Por si hay alineamiento. ¿Sí? Yo puedo tener varias activas al mismo tiempo sin sanidad. ¿Estamos de acuerdo? El número de interrupción del PSR me dice solo la última, pero yo necesito saber cuáles más, además de esa, están pendientes. ¿Sí? Entonces, el MBIT lleva, necesita el vector, me falta uno más, lleva la dirección de la rutina de servicio, o necesita conocer la dirección de la rutina de servicio, la prioridad, si está habilitada o no, si está pendiente o no, y si está activa o no. Ahora bien, en lugar de poner un bit si ustedes tuvieran que construir esta tabla, ¿cómo lo harían? Yo les digo, necesito saber todo eso de una interrupción. Probablemente harían una cosa así. Y dirían, bueno, tengo la prioridad, el vector, si está habilitada, si está pendiente, si está activa, la 0, la 1, la 2, la 3. Suena lo más razonable, ¿verdad? A nivel lógico es lo más lógico. ¿Sí? ¿O no? No lo veo muy convencido. Suena lógico. ¿Qué problema tiene esta tabla? ¿Cuántos bits tiene esta columna? 8. La prioridad vale 0,255. ¿Cuántos bits tiene esta columna? ¿Cuántos bits tiene esta columna? ¿Sí? ¿Cuántos bits tendré en mi tabla? Nada. ¿Sí? Acomodar eso en una memoria de 32 bits es un asco.
O hago 64 bits por cada entrada y tengo un desperdicio brutal, o quedo horrorosa, y además de horrorosa, se complica acceder, porque cuando yo quiero buscar la dirección, la entrada de la 2, tengo que leer un pedazo de memoria, correrlo, todo por hardware, porque algunas de estas cosas las necesito por hardware muy rápidamente. Entonces, en lugar de construir la tabla de esta forma, la vamos a construir de una forma que es más difícil de entenderla, pero más fácil de accederla. Vamos a hacer varias tablas. Vamos a hacer una tabla con dos habilitados. Por un lado. ¿Sí? Esta tabla es de un bit, entonces cada 32 interrupciones voy a tener una dirección de memoria, una palabra. ¿Sí? Los primeros 8 van a estar en una dirección, los 8 que siguen en otra, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Es decir, en realidad la tabla va a ser así. Esto es para la 0, la 1, la 2, la 3, la 7. Acá sigue la 8, la 9, la 10, la 11, la 15, para cada dirección de memoria de un byte. ¿Se entiende? Y esta tabla solo me dice si está habilitada. Después tengo otra tabla con la misma geometría que me dice si está pendiente. Y tengo otra tabla que me dice si está activa. Y las tablas de un bit las convertí en 3 tablas con esta estructura. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La tabla de 32 bits la voy a hacer una tabla de 32 bits, esa es fácil. Es el vector de interrupción. Cada entrada tiene 32 bits, 0, 1, 15, 16, etc. Y la de prioridades la voy a hacer igual que esta, pero de 8. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si las leo a estas de 8 de 32, ya sé que voy a leer de a 4 por vez. Y si las leo a estas de 1 de 32, también voy a leerlas de a 4 por vez. O sea que voy a ir desde la interrupción 0 hasta la interrupción 31. Y en la que sigue, de la 64 a la del 32 a la 63. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces tenemos 5 tablas distintas. La tabla de interrupciones habilitadas o deshabilitadas, la tabla de pendientes, la tabla de activas, el vector, que ya lo habíamos visto, y la tabla de prioridades. ¿Sí? Esto es para excepciones. Va de 0, de 1 a 255. O sea, esta tabla utiliza un número de excepción y va de 1 a 255. En realidad de 0, porque en la entrada 0 está esta cuenta. Esta tabla es de interrupciones, es decir que va de 0 a 239. Esto es número de interrupción. 16 de diferencia con esta. Esta 3 también usa el número de interrupción. ¿Sí? Entonces todo esto va de 0 a 240. Esta va de 0 a 255. ¿Sí? Esta trabaja con excepciones, esta trabaja con interrupciones únicamente. ¿Hasta ahí se entiende? Tenemos un problemita más. En estas tablas yo tengo normalmente registro de 32 bits. ¿Sí? Leo
de 32 interrupciones al mismo tiempo. ¿Cómo hago para habilitar una interrupción? Secuencia, pseudocódigo. Quiero habilitar la interrupción 14. Leo de memoria la palabra en la que está la interrupción 14. La enmascaro con un OR o con un AND para ponerlo en 0 o ponerlo en 1 y la vuelvo a escribir. La alternativa a eso que me van a dar es decirme, bueno, ¿sabes qué? En lugar de eso, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a dar dos direcciones. ¿Sí? En esta dirección, lo que vos escribas va a poner un 1. Y en esta dirección, lo que vos escribas va a poner un 0. Entonces, si yo quiero poner el bit 14 en 0, escribo un 1 en el bit 14 en la dirección clear y se borra. Los que están en 0 no cambian. ¿Sí? O sea, estoy mandando una señal de reset a un flip-flop. ¿Se entiende? Entonces, a las 32 bits los manejo como flip-flop. Si escribo un 1 acá, le hago un reset. Y si escribo un 1 acá, le hago un 0. Los que están en 0 no cambian. Entonces, en lugar de leer, enmascarar y escribir este registro, escribo la máscara en el set o en el clear y él por hardware lo borra. A ese mecanismo lo vamos a tener también para algunas cosas de entrada-salida. ¿Sí? ¿Para qué? Para no tener que leer, corregir y escribir, sino directamente escribir lo que quiero. O sea, escribir cuál quiero prender o cuál quiero apagar. La particularidad que hay en este es que yo no voy a poder leer esto. Entonces, el ICE es donde escribo para habilitar la interrupción. ¿Sí? Y el ICE es donde escribo para deshabilitarlo. Pero yo no puedo leer el estado actual de las interrupciones, enmascararlas y volverlas a escribir. Solo puedo escribir un 1 para setearla, para habilitarla, o un 1 para deshabilitarla. ¿Se entiende? Y él lo que va a hacer es poner en este registro, que yo no lo puedo ver, un 1 o un 0. Registro. Estos son estos. Sí, pero Tengo. para cambiarlo es por blanco, o sea, si yo pongo un 1 ya queda. Si vos escribís un 1, y estos registros en realidad son ficticios. ¿Sí? Estos registros generan una señal de un tiempo breve que lo resetea el flip-flop y después desaparece. ¿Sí? Son registros en los que solo se puede escribir, no se puede leer. ¿Sí? Entonces, en estos dos solo se puede escribir. Eso quiere decir que ustedes no pueden saber si la interrupción está habilitada o no. La pueden habilitar o la pueden deshabilitar, pero no pueden saber si está habilitada. ¿Se entiende? Con el pending, con el pendiente, va a pasar exactamente lo mismo. Nosotros habíamos pensado que el pendiente iba a ser solo lectura, y no decir, che, tenés una interrupción pendiente. Bueno, en realidad yo voy a poder borrar el pendiente. O voy a poder fabricar un pendiente de una interrupción que en realidad nunca ocurrió. Medio loco. ¿Sí? Si yo escribo un 1 en este, seteo un bit de pendiente de una interrupción. Es decir, provoco una interrupción, que no es una interrupción. ¿Se entiende? Pero de nuevo, solo puedo escribir. No puedo saber si hay una interrupción pendiente.
Puedo sacarla de pendiente o ponerla pendiente, pero no puedo saber si está pendiente. Y finalmente la de activo sí, en solo lectura yo no puedo poner una interrupción como activo porque hay un descalabro con el stack cuando empiece a volver. ¿Sí? Entonces acá solo puedo saber si está activo o no. Fíjense, estos registros son de solo escritura y este es de solo lectura. ¿Sí? ¿Más o menos entendió? Sí. ¿Puedo habilitar la interrupción sin que esté activada? Vos podés habilitar una interrupción sin que esté activa, es lo normal. Lo normal es que vos la habilites para que recién después pueda en algún momento entrar a la activa. No es muy razonable que vos tengas una interrupción activa que no estaba habilitada. ¿Se entiende? Sobre el bit activo no podés hacer nada. Este es interno, este es solo lectura. Vos podés habilitarla o deshabilitarla escribiendo un 1 en el lugar que le toque la tabla en esta estructura, ¿sí? Si escribís un 1 en este, se habilita, y si escribís el 1 en este, se deshabilita. Y la podés poner pendiente, o sea, podés fabricar una, o podés quitar el pendiente, y no que fabricaste vos, o de una real, sin atenderla, ¿sí? Escribiendo un 1 en esta o en esta. En esto, siempre se escriben unos en la interrupción sobre la que quiero operar y 0 en el resto para no cambiarlas. ¿Sí? ¿Está claro? Puedo setear varias interrupciones al mismo tiempo. Bien. ¿Cómo puedo recuperar el estado ahora? ¿El estado de qué? ¿Habilitada o está pendiente? No. En general, lo que vos vas a hacer, o sea, acá ya es un problema de software. Normalmente vos vas a habilitar las interrupciones estas una vez que las configuraste. O sea, vos tenés 53 interrupciones. De esas 53 interrupciones vos usas 3, que son los 3 dispositivos que a vos te interesa trabajar por interrupción. Vas a programar, vas a configurar los dispositivos, vas a configurar las prioridades, vas a configurar el vector, vas a poner todo en orden. Una vez que esté todo en orden, vas a habilitar esas interrupciones. Esto arranca todo deshabilitado. ¿Sí? Una vez que las habilitaste acá, porque vos decís yo con estas interrupciones quiero trabajar, normalmente no lo tocas más. Si en algún momento necesitas dejar de atender interrupciones, va a ser global y vas a usar el global de interrupciones. ¿Sí? Solo vas a apagar de vuelta esto si lo apagás al módulo y no lo querés usar. Suponete que vos como usuario podés elegir, no sé, si querés poner una alarma cada media hora o no. Y cuando vos apagar la alarma ya no necesitas el módulo de timer. Entonces cuando el tipo saca la alarma, vos apagás el módulo timer. Cuando apagás el módulo timer, deshabilitas la interrupción. Pero esto normalmente se toca una vez al inicio y nunca más. Y si no se toca, cuando prendés el módulo y cuando apagás el módulo lo sacás. No estás habilitando y deshabilitando en el manejo cotidiano. ¿Sí? De vuelta, no pierdan de vista para qué usábamos interrupciones. ¿Para qué usábamos interrupciones? ¿Por qué nos metimos en todo este berenjenal? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos por código? ¿Por qué metimos todo este invento? No predecimos cuándo van a ocurrir. ¿Qué buscábamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? No pierdan de vista eso. El tiempo de respuesta. Queremos entenderlo rápido. Si vivo deshabilitando interrupciones, no voy a entender rápido a nadie. ¿Sí? Por eso es importante que no pierdan de vista por qué hacen las cosas. Si todo este lío que estamos haciendo para aprender rápido a las interrupciones, bueno, deshabilitar la interrupción tiene que ser algo eventual. Si yo tengo las interrupciones deshabilitadas 70% de mi tiempo en mi programa, no voy a atender rápido a nadie. ¿Se entiende? Entonces, tengo mecanismos para deshabilitar interrupciones, pero en general voy a tratar de no usarlo. O lo voy a reducir a lo mínimo indispensable. ¿Está claro? Entonces, estos son para decir qué módulos son los que están activos, qué módulos son los que van a funcionar y habilitarlos. Normalmente arranca todo deshabilitado, ¿por qué? Porque arranca todo apagado, por seguridad. Ustedes configuran y prenden lo que les hace falta. Una vez que quedó esto configurado, comienzan a ejecutar y eventualmente, cuando quieren hacer determinada operación que es crítica y que no pueden o anidar o que puede traerles problemas,
deshabilitan las interrupciones por un lapso, o suben la prioridad, ¿sí? O hacen alguna cosa de esa, pero normalmente ya no tocan esto. No le andan cambiando las prioridades a las interrupciones o habilitándolas por este mecanismo cada X tiempo de reloj, ¿sí? Esto se configura una vez y se usa así. ¿Dudas? ¿Cortamos? Seguimos el lunes. No, el lunes no seguimos, seguimos el viernes. El miércoles, no, seguimos el miércoles después de práctica. Miércoles tienen práctica de 8 a 10 y teoría de 10 a 12.